Y voy a aprovechar, dicho esto, para presentar a las personas que nos acompañan en la mesa. Tenemos la suerte de tenerlo a Roberto Starke, consultor político, ¿eh? Así que nos va a aclarar algunas cosas. Tengo muchas preguntas para hacerle, vamos a ver si se anima. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, yo muy bien. Muchas gracias por estar acá en la mesa, ¿eh? Pero para mí un honor. Y le vamos a pedir a Roberto que nos cuente qué fue lo que leíste, qué hiciste este fin de semana. Bueno, yo los fines de semana, yo soy muy lector, me gusta leer. Los fines de semana me dedico a eso, porque durante la semana un consultor político tiene que estar de la seca a la meca y por lo tanto no hay mucho tiempo para dedicarle a la lectura, por lo menos a la lectura que uno le gusta. Y estoy leyendo algunas cosas muy interesantes. Estoy leyendo un libro que se llama Los Romanov, que es una historia de la dinastía de los zares rusos, que fue escrita por un historiador inglés que se llama Simon Sebag Montefiore, pese a su apellido es inglés, de origen sefaradí. Y este hombre ha reflejado en ese libro, que es, yo diría, generoso. Hay que tener coraje para encararlo. Generoso, es generoso. Pero esos libros en realidad no se tienen que leer todos, se leen los capítulos que uno más les interesa, por diversas razones. Uno no tiene necesidad de leerse las 1500 páginas. Obvio. Puede leer 5 o 6 capítulos que son los que con los que uno tiene mayor afinidad. Y eso es muy común en los libros, especialmente los libros más importantes. Y yo recomiendo este libro porque realmente no solamente es una lección de historia, sino que refleja muy bien lo que es el alma rusa, y fundamentalmente lo que significa el sentido de imperio y el sentido de hegemonía que ha tenido Rusia a lo largo del tiempo y que la sigue manteniendo, ¿no? Pese a los avatares políticos y pese a las diferencias políticas que existen entre, o no tanto a lo mejor, entre el zar y Vladimir Putin. Y me parece que es muy interesante observar ese perfil y de alguna forma interiorizarse de ese tema. Después hay otro libro que también recomiendo, que es de lectura más ágil, que es un libro que está escrito por Boris Johnson. Boris Johnson es el actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno británico. Es un dirigente conservador que fue alcalde durante mucho tiempo de Londres e hizo una muy buena alcaldía en Londres, muy partidario del Brexit. Hoy es se diría el canciller inglés, y escribió un libro sobre Churchill que es realmente muy interesante porque no es una historia ni una biografía demasiado densa, sino que es básicamente diría yo, una biografía más bien superficial, pero muy intensa en cuanto a la descripción del carácter y el perfil psicológico de Churchill, lo que él significaba, lo que él de alguna forma reflejaba, sus caprichos, porque era un hombre muy caprichoso, pero al mismo tiempo sus destellos de sabiduría, el hecho de ser un testarudo, que lo llevó, entre otras cosas, a insistir en la necesidad de oponerse a la amenaza nazi, que finalmente yo les recuerdo a muchos que en Inglaterra existía la visión de no oponerse a Hitler. ¿Por qué? Porque los ingleses habían salido de una guerra hacía relativamente poco tiempo y la mayor parte de las generaciones inglesas habían perdido seres queridos en la Primera Guerra Mundial. Y en segunda instancia porque consideraron que Hitler estaba lejos y ellos eran una isla. Churchill fue el único realmente que miró, y no solamente miró, sino previó que había que eliminarlo a Hitler, porque era una verdadera amenaza. Y estoy leyendo en ese libro las relaciones de Churchill con Roosevelt, que fueron bastante más traumáticas de lo que nosotros imaginamos. No fue un noviazgo que a primera vista. Hubo que trabajarlo mucho, y Churchill, para que los Estados Unidos entraran en la guerra, tuvo que hacer un esfuerzo muy importante y muy intenso. Y después también recomiendo, por supuesto yo recomiendo y sugiero libros que tienen que ver con la política, que es lo que a mí me gusta. Aplicación actual en algún lugar. Después vamos a hablar. Sí, exactamente. Después vamos a hablar. Bueno, estoy leyendo también un libro que se llama Fuegos y Cenizas, de un académico canadiense que es profesor en Harvard, que se llama Michael Ignatieff, que vale la pena porque es
la descripción de la incursión de un intelectual en la política, su frustración, pero al mismo tiempo la reivindicación de la política y de los políticos, desde el punto de vista de una persona que le fue mal como Claro, político. tenés que ser político, no podés ser cualquier cosa y hacer política. Exactamente, y él lo que dice es, miren, los ciudadanos les pedimos a los políticos que hagan cosas que nosotros los ciudadanos nunca haríamos, así que hay que tener cuidado cuando uno juzga a los políticos con desdén, con crítica, yo diría, con cierta distancia, diciendo, los políticos, siempre los mismos corruptos, siempre los mismos manipuleros, en fin, me parece que es un libro muy interesante que vale la pena porque, insisto, es la mirada de un intelectual de la política y es por lo tanto una mirada distante de la política, no es de un político, que es lo que en general nosotros observamos cuando miramos a los políticos o leemos sus discursos o ingresamos en sus vidas privadas. Ahora, los libros que leíste en algún lugar me tiran una palabrita que tiene que ver con esta cuestión de que eran estrategas o tenían un elemento de mirar un poco más allá. En el caso de Churchill, las cosas que hacía era porque sabía que había un fenómeno más allá y tenía una aspiración, si bien está el poder y lo cotidiano, había una proyección más adelante, ¿no? Parecería ahora ser que uno mira el mundo, salvo Putin, que me parece que también tiene una mirada un poco más de largo plazo, que en general el cortoplacismo hace que los que dirigen estén en una mirada mucho más corta de que el largo plazo. Hay una pérdida de formación, no sé cómo se llama o cómo se puede definir, de esto. ¿Vos lo ves así o no? No tanto. A ver, primero yo tengo algunas dudas de que los políticos sean estrategas. Los políticos pueden tener una visión de largo plazo, pero cuidado, el político vive apegado a la coyuntura. Es un hombre del contexto. No es un hombre que pueda ni siquiera pensar qué va a pasar dentro de un mes. Es más, Macri hace un mes atrás estaba tocando con las manos el cielo, ganaba las elecciones y no solamente ganaba las elecciones, sino que no tenía delante a nadie. Y no lo esperaba. Y no lo esperaba. Y sin embargo surgió esta desgracia del submarino que resultó un verdadero problema, y resulta un verdadero problema hoy para él en términos políticos y en términos de lo que significa su gobierno. Así que en general los políticos, es cierto, pueden tener una visión de largo plazo. Churchill a lo mejor la tenía, pero no era muy certera. También la tiene Putin, aunque Putin vive yo diría que vive más apegado a las tradiciones más hondas y más profundas de la Rusia imperial, y interpreta parte de esa tradición y lo hace muy bien, por eso goza de popularidad, aunque está muy discutida esa popularidad. En fin, yo creo que los políticos tienen y son más hombres tácticos que estratégicos. Tácticos quiere decir que son más hombres del día a día que hombres que miran la coyuntura y miran la realidad a mediano y largo plazo. Después me parece también que, no sé, ¿cuál era la segunda parte de tu requerimiento? Pazman, ¿me haces recordar? Porque me lo olvidé yo. No, en realidad le respondiste prácticamente el planteo que te estaba haciendo Miguel, está clarísimo. Pero yo mi pregunta es, Sí. ¿está bien? Porque uno ve políticos, intendentes que dicen, bueno, hay que hacer una obra, yo voy a estar 4 años, pues esta obra se va a inaugurar y la va a terminar inaugurando el que venga después, entonces no la hago. Claro, bueno, ese es el problema. Ahí es un problema serio. Pero me parece que, por ejemplo, a mí no me cabe duda que Macri, que es un hombre que hoy se ha convertido en un político y un político muy hábil y muy astuto. Era la otra pregunta que te quería hacer. Ahora podemos analizar un poco de eso si quieren. Macri es un hombre que tiene la mirada de una Argentina diferente, de una Argentina menos corporativizada, una Argentina donde el mercado tenga mayor vigencia y mayor peso en las decisiones, donde la gente tenga mayor autonomía. Antes se la llamaba libertad, ahora se lo llama autonomía. Me imagino que esa es la mirada de largo plazo de Macri. Ahora, Macri tiene que lidiar todos los días con problemas, por eso aplica gradualismo, por eso es un hombre que está pendiente de lo que está pasando alrededor de él, lo que opina el sindicalismo y Moyano, tanto Moyano Hugo como Moyano Pablo, de lo que pasa con las organizaciones sociales, de lo que pasa con la Iglesia, que hoy ocupa un rol muy importante dentro del espectro político argentino. En fin, tiene que estar
pendiente de esos temas. Y estar pendiente de esos temas significa estar ocupándose del día a día, básicamente. Por eso muchas veces uno los critica a los políticos, pero los políticos tienen responsabilidades que en general los ciudadanos las podemos a lo mejor soslayar y hacer a un lado y no tomarla en serio. En cambio, los políticos tienen que hacerse cargo de muchas cosas que a lo mejor ellos tampoco tienen interés en hacerse cargo y sin embargo no tienen otra alternativa. Es interesante este tema de la política y los políticos, más que la política, los políticos, porque me parece a mí que hoy, que son figuras en general, no solamente criticadas en la Argentina, sino en todas partes del mundo, sin embargo, yo creo que son un mal necesario. Y me parece que ese mal necesario inevitablemente tiene que ver con lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen y fundamentalmente lo que sueñan para el país al cual representan. Roberto, yo te quería preguntar, porque uno ve que hay un periodo de 4 años para un gobierno, digamos, y que a los 2 años hay elecciones legislativas, ¿sí? ¿Vos lo ves como positivo? Porque yo lo que veo es un gobierno que gobierna un año y después ya empieza a pensar en lo que va a venir en las elecciones y empieza a lo mejor a no tomar decisiones antipáticas que lo puedan molestar en esas elecciones legislativas. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que volvemos un poco al tema que estábamos tocando y creo que vos has dado en la tecla. Recuerdo la frase de un expresidente americano que se llamaba Harry Truman, que decía, el estadista es el político muerto. ¿Por qué decía esto? Porque él decía, miren, cuando uno tiene que tomar las responsabilidades y encarar las cuestiones de Estado, las encara como un ser humano común y silvestre, con la única diferencia en que uno tiene un equipo de gente que lo respalda y en general tiene que mantener ciertas y determinadas reglas de juego. Pero después, bueno, me agarran desnudo igual que cualquiera cuando tengo que tomar una decisión. Y esas decisiones tienen la implicancia de no ser decisiones que involucran a una persona o una familia o un grupo social, sino que involucran a toda una nación, claro, ¿no? Y entonces ahí está la responsabilidad de los políticos y casualmente esa responsabilidad es una mochila muy pesada de cargar, muy pesada de cargar. Entonces me parece a mí que yo los reivindico en algunos sentidos a los políticos y tengo en este tema muchas discusiones, especialmente en mesas sociales donde estas cosas no se admiten, pero sin embargo me parece que hay que mirarlos desde otra perspectiva, hay que mirarlos con otra óptica, con una óptica crítica, pero al mismo tiempo con cierta indulgencia. Yo quería, Roberto, me parece muy interesante el planteo que haces. El tema esto que has dicho de el estadista, o lo que decía Harry Truman, a mí me parece que ha de ser así, que ha de ser cierto esto de que cada día tiene su afán para el político y cada día tiene que resolver una cantidad de cuestiones que a lo mejor no era lo que pensaba el día anterior. Pero a su vez yo he escuchado mucho el tema de los bancos de ideas o de los think tanks, ¿no? Y yo creo que esto sería lo que tendría que tener todo presidente para dar la visión de más largo plazo. Es decir, aquellos que le estén pensando precisamente el día de pasado mañana. Ahora, esto yo en la Argentina, no sé, puede ser que sea por ignorante, pero yo no veo que haya unas estructuras fuertes, importantes, que estén pensando en este momento el año 2020 o 2022, más allá del problema electoral. No sé cómo lo ves. No, eso es cierto, sí. A ver, el tema de los think tanks o tanques de ideas, como se suele llamar en español, son organizaciones que en general acompañan a muchos dirigentes políticos, algunos de ellos. Son cada vez más comunes, en general antes no eran no se oía hablar tanto de ellos, hoy se les oye bastante, más de lo que uno piensa. Acá tenemos algunos tanques de ideas muy caracterizados. Uno es el que hablábamos, creo que fuera de micrófono, el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, que está evaluado como uno de los mejores en América Latina.
Y en el mundo también. Y en el mundo. Muy buena calificación. Muy buena calificación. No, no en vano, sus finanzas están a cargo de Miguel Serraquín. No, ya no. Pero bueno, no es más eso. Bueno, no, yo no. Bueno, yo soy miembro del Consejo Consultivo, pero no estoy más en el Comité Ejecutivo. Bueno, una lástima. Estuve, para que quede claro, cuando el kirchnerismo lo perseguía. Ajá. En la época más difícil. Perfecto. Ahí sí estuve. Muy bien, bueno, muy bien, muy meritorio de parte tuya. No, ¿dónde estuve? Lo que me parece es que, por ejemplo, Mauricio Macri, para hacerlo más local la referencia, tiene un think tank que se llama la Fundación Pensar, que lo acompañó a él. Ahora, gran parte de los programas de la Fundación Pensar, cuando uno los aplica al día a día y cuando uno tiene que conciliar lo que uno busca con la realidad, hay un gap importante ahí que no es fácil de achicar, y entonces evidentemente para Mauricio Macri debe haber sido difícil aplicar muchos de los planes que sin duda le deben haber parecido muy buenos en el blanco y negro de las buenas carpetas y de los buenos folletos que hacían, pero que en la aplicación de la cuestión diaria, bueno, ya se hacía un poquito más trabajoso, ¿no? Sí, convengamos que nosotros venimos de un proceso que arrancó en el 2001, en donde toda ley, norma, institución quedó totalmente defaulteada y apareció un fenómeno de que nadie se animaba a asumir. Néstor sí se animó, le fue bien, y no tenía norma, no tenía nada, y aparte tenía un valor del grano enorme, un campo hiper rentable, tuvo todo lo que tenía para hacer lo que se le dio la gana. Y ahí es donde uno ve cómo la sociedad carece de recursos para controlar estos fenómenos, porque acá hay un castigo que hay que tener a la sociedad de que dejó que muchas de las cosas que son criticables y aplicables ahí, para mí, esta es mi idea, y me parece que lo que debería pasar ahora es lo que me parece pasa en muchos lugares del mundo, que la política se restringe a un universo mucho menor. Yo no creo que un primer ministro en Gran Bretaña o un francés pueda agarrar y desarmar todas las instituciones jurídicas y redefinir la justicia y rearmar esto y rearmar lo otro. Acá debería haber un consenso de que hay cosas que no deberían moverse y que deberían estar ajenas a la política en algún momento, ¿no? Así es, sí, así es. Me parece esto es todo un debate en la política moderna, ¿no? Lo que significa el control de lo que se llama la política en general y los políticos en particular. A mí me parece, podríamos hablar mucho de eso, no quiero aburrir tampoco, pero me parece que los políticos hoy están muy atados de manos en muchas cosas, mucho más de lo que todos imaginamos, para hacer reformas. Y si no, observemos Macri. Macri es un ejemplo, me parece, bastante interesante para seguir día a día. ¿Qué quiere decir estén atados de manos? Por ejemplo, los políticos son personas que están notablemente escrutados en lo que hacen, cómo viven, qué es lo en qué gastan, con quién andan, si tienen amantes, no tienen amantes, etcétera. Es decir, cosas que muchos ciudadanos hacen sin ningún tipo de problemas, los políticos tienen que cuidarse de hacerlo. Bueno, pero por eso se pelean en querer controlar la justicia, en tener sus para recobrar la libertad que tenían antes. Correcto. Y no en gobernar, sino en agarrar y decir, ¿cómo hago para ser más libre, para poder hacer lo que yo tengo ganas de hacer? Sí, pero cada vez más difícil, Miguel, cada vez es más difícil lograrlo. Sí, son avances en algunos sentidos, pero en otros sentidos no tanto. ¿Por qué? Porque eso lo que impide son decisiones, y la gente lo que busca son que se solucionen los problemas, y para solucionar los problemas los políticos tienen que tomar decisiones, y si las decisiones no las pueden tomar con cierta autonomía, evidentemente esas decisiones se dilatan y dilatan las soluciones. Por lo tanto, la gente está cada vez más inconforme. Hay inconformismo permanente. Hay inconformismo porque los políticos no hacen nada, y hay inconformismo porque los políticos hacen demasiado y a lo mejor se pasan de la línea. El que se quemó con la vaca ve la leche y llora, ¿viste? Esta es la verdad. Cuesta confiar, y sobre todo en un momento en donde la economía tiene que dar un poquito más de respuesta. Incluso, viste, no sé si leíste el fin de semana las declaraciones de Prat-Gay, en donde decía que es bastante difícil de pensar que la recuperación lenta es lo que puede ser como incompatible, ¿no? O sea, planteó y prendió una luz colorada. Acá la pregunta es justamente la economía cómo va, el proceso político, el orden y todo eso que va haciendo Mauricio me parece muy bien,
pero ¿qué pasa con la economía? Porque no hay inversiones, ¿por qué no nos creen en el mundo de que vamos a salir de una vez? ¿Y por qué algunos de los propios ministros tienen la guita puesta afuera, digamos, ¿no? Hay un generador de confianza que me parece que se tiene que dar vuelta en algún lugar. Sin duda, pero es muy difícil. Dificilísimo. Es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros tenemos una historia, tenemos una tradición. Cada 10 años nos hemos quedado con los ahorros de los ciudadanos para solventar el gasto. Y esto, evidentemente, crea una conciencia. Y esa conciencia es: mira, yo para salvarme acá, lo que tengo que hacer es tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posibles y al mismo tiempo llevarla. Si tengo guita, la llevo afuera. Porque acá adentro probablemente me la decomí. Es cultural. Exactamente. No, tan solo una breve pregunta. ¿Cuánto falta para que pasen esos 10 años ahora? Para tomar yo los recaudos del caso. No sé, José, ahora pronto te vas a poder jubilar a los 70, así que vas a volver a entrar en el mercado con gran habilidad, ¿viste? Roberto, Ahora, perdón. No, por favor, no, adelante. Yo lo que te quería preguntar, yo como simple ciudadano que ve la política, a mí me da la sensación que si el oficialismo quiere tal cosa y uno es oposición, ya de por sí ni lo analizan, sino que simplemente se vota lo contrario. Y al revés, digamos, como que hay un enfrentamiento, y me parece que la política no está para eso, sino para votar lo bueno, hacer una oposición responsable y votar lo que uno piensa que está bien, no como grupo, sino cada uno individualmente. Quizás lo discutan previamente, pero que cada uno vote lo que piensa, y no eso de: sos de River, yo soy de Boca, entonces te voto lo contrario. ¿Vos creés que en esto se está avanzando? Yo creo que no se avanza ni se retrocede, creo que siempre es igual. Me parece que siempre fue así. La política es conflicto, la política es división. La política no implica, no busca la unidad. Es Lo que busca interés, unidad, además. Por supuesto, bueno, interesa en todo. Pero teóricamente uno lo votan por el interés del país. Claro, exactamente. De los ciudadanos, digamos. Pero al mismo tiempo la gente vota, sí, por el interés del país, pero vota también porque le gusta el presidente, porque no tiene otra alternativa, porque dice es el mal menor. Es decir, hay muchos motivos. Porque hay una lista sábana que uno no tiene ni idea de quién está votando. Sí, también, aunque la gente en ese sentido mucha atención no le presta, pero por lo menos, digo, la mayoría de la gente. Lo que quiero decir entonces es que la política es naturalmente divisoria. Entonces, buscar que los políticos no se peleen, o que la famosa esta brecha, no estoy hablando de lo que significó la brecha en términos, a ver, vamos a ir de la historia corta de Argentina, pero es indudable que entre la oposición y el oficialismo siempre va a haber un conflicto, lo cual no quiere decir que no busquen consensos. Los consensos son casualmente acuerdos en el tiempo, y esos acuerdos en el tiempo para determinadas cosas es lo que le puede permitir a un país un poco salir adelante y establecer políticas que de alguna forma reflejen lo que se suele llamar el bien común, ¿no es cierto? Mi aprecio en este sentido es que en general los consensos son limitados en el tiempo, se diluyen, se destruyen, se disuelven, hay que volverlos a construir. En eso está el talento de la política y el talento de los políticos. Ahora, dicho todo esto, pregunta, ¿no? Vos están ahora ya empezando a tirar nombres de candidatos. ¿De candidatos a qué? A presidentes. Ah, sí, ¿Viste claro. cómo están? Qué aceleración, ¿no te parece? Por un lado, el oficialismo está diciendo la otra, esto, lo otro. Y del mundo del peronismo hay un silencio gigante, Es ¿no? que el peronismo está en estos momentos totalmente desorientado, y yo diría no solamente desorientado, sino que en estos momentos ha dejado vacío lo que significa el espacio de la oposición, que lo ocupan otras organizaciones, estos grupos sociales del que yo acabo de decir, la Claro, Iglesia. La claro. Iglesia hoy es una entidad opositora, no es el peronismo. El peronismo son una serie de señores feudales, tanto a nivel nacional como a nivel local en la provincia de Buenos Aires, gente que está buscando de alguna forma lograr un objetivo de muy corto plazo. En fin, me parece que lo más talentoso que tiene el peronismo, me parece a mi modo de ver, es una opinión personal, se llama Miguel Pichetto, que creo que es el único hombre que articula, y es un hombre realmente hábil para articular y llevar adelante un consenso específico. Ahora, perdón. Sí. ¿No, Sí, perdón, ¿no sí, te parece adelante. que estas especies de internas
porque hay internas, al haber nombres y alternativas, y el adelanto a tratar de definir los candidatos potenciales en el caso de que el presidente decida no seguir, hablan de un fenómeno de cultura ya argentino, o sea, es medio peronista que esto pase, porque es tan rápido, viste que la pelea permanente en algo, los peronistas siempre se peleaban y vivían peleándose y estaban peleándose permanentemente y copaban la cancha, y ahora parecería que esto pasa en el propio gobierno. Hay un fenómeno nacional, más allá de lo que es el peronismo, de esto de estarse peleando para ver quién es el que va a ser el candidato. Miguel, las internas existen en todas partes. Por eso. Existen acá, existen en el Reino Unido y existen en Estados Unidos. Y existen probablemente y mucho más agrias y quizás más incómodas en Rusia. Lo que quiero decir es que es parte de la razón política el buscar y sobrevivir en política. Sobrevivir en política significa no solamente conservar el cargo, sino aspirar a uno mejor. Y inevitablemente eso es parte de la lógica de los políticos y no me parece mal que la practiquen. Hay ya candidatos a presidente el año que viene y sin duda se va incrementando y aumentando ese ruido en la medida que nos vayamos acercando al 2019. Viste, vos me dijiste de qué íbamos a hablar y ya son y 59. Yo le quiero hacer una cortita. Sí, muy pero corta, cortita, nos ¿sí o no? que ir, sí. La política argentina no es distinta a lo que es la política en el mundo. No, no lo es. Bien. No lo es. Bueno, Roberto, José Luis, muchísimas gracias por haber estado. José Luis Rinaldi, Roberto Starque, José Luis Rinaldi. ¿Sí? Sí, Muchas gracias por la invitación. Ha Muy sido un amable. gusto placer. y nos quedaron pendings, así que van a volver. Y la próxima vez les prometo con un almuerzo. Tan solo esto, Qué no me mentira. no me diste pie para pasar al deporte, porque dentro de lo que decía el licenciado Starque hay un punto importante, la foto de Putin con Pelé y con Maradona. Y Maradona con el Maradona coso amarillo. Moñito con un amarillo. Simpatiquísimo moño amarillo. Y Messi no estaba. Bueno, Pero vamos. no tenía por qué estar. Siempre tiene que estar Messi. Va, es lo más grande que hay, Messi. Vamos. Hasta mañana. mañana a todos. Gracias por haber estado con nosotros.